Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Micaeli Arcangelo, defendenos in praelium. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. La verdadera iglesia son los fieles de la tradición. Entonces, nosotros que tenemos la dicha de comprender estas cosas, que tenemos la dicha de creer en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, en su realeza, debemos proclamarlo en nuestras familias, en todas partes donde estemos. Debemos reunirnos en todas partes donde haya grupos de cristianos que todavía creen en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, en su realeza, y que tienen el amor en su corazón, el amor que la Santísima Virgen tiene por su Hijo Jesús. Pues bien, aquellos que tienen este amor son ellos que son la iglesia. Son ellos. No son los que destruyen el reino de nuestro Señor. Esto hay que decirlo abiertamente. Somos nosotros quienes somos la Iglesia Católica. Son ellos los que se separan de la Iglesia Católica. No somos nosotros los que hacemos cisma. Nosotros queremos el reinado de nuestro Señor. Nosotros queremos que se le proclame. Estamos dispuestos a seguirlos. Que nuestros pastores digan en todas partes: nosotros no queremos más que a un Dios, nuestro Señor Jesucristo. Solo tenemos un Rey, nuestro Señor Jesucristo. Entonces le seguiremos. Homilía en Ecón, 28 de agosto de 1976. No somos nosotros, sino los modernistas, quienes salen de la iglesia. En cuanto a decir salir de la iglesia visible, es equivocarse asimilando iglesia oficial a la iglesia visible. Nosotros pertenecemos bien a la iglesia visible, a la sociedad de fieles bajo la autoridad del Papa, ya que no rechazamos la autoridad del Papa, sino lo que él hace. Reconocemos bien al Papa, a su autoridad, pero cuando se sirve de ella para hacer lo contrario, de aquello para lo cual se le ha dado, está claro que no se puede seguirlo. Salir, por lo tanto, de la iglesia oficial. En cierta medida, sí, evidentemente. Si nos alejamos de esta gente,
es absolutamente de la misma manera que con las personas que tienen el SIDA. No se tiene deseo de atraparlo. Ahora bien, tienen el SIDA espiritual, enfermedades contagiosas. Si se quiere guardar la salud, es necesario no ir con ellos. Retiro sacerdotal de Ecón, 9 de septiembre de 1988. Yo creo que nosotros estamos en la iglesia y que nosotros somos los que estamos en la iglesia y que nosotros somos los verdaderos hijos de la iglesia y que los otros no lo son. Ellos no lo son porque el liberalismo no es hijo de la iglesia. El liberalismo está contra la iglesia. El liberalismo es la destrucción de la iglesia. En este sentido, ellos no pueden decirse hijos de la iglesia. Nosotros podemos decirnos hijos de la iglesia porque continuamos la doctrina de la iglesia. Nosotros mantenemos toda la verdad de la iglesia integralmente, tal como la iglesia la enseñó siempre. Esta fue una conferencia en Ecón, 21 de diciembre de 1984. ¿De qué iglesia hablamos? Lo que es importante es permanecer en la iglesia. En la iglesia, es decir, en la fe católica de siempre y en el verdadero sacerdocio, en la verdadera misa, en los verdaderos sacramentos, en el catecismo de siempre, con la Biblia de siempre. Esto es lo que nos interesa. Es esto lo que es la iglesia. Ser reconocidos públicamente es secundario. Conferencia en Ecón, 21 de diciembre de 1984. Entonces no tenemos ni temamos estar de alguna forma al margen de la iglesia oficial. Nosotros somos miembros de la Iglesia Católica Romana. Incluso si aquellos que ocupan las sedes episcopales actualmente nos crean como fuera de la iglesia. Absolutamente no. Nosotros somos las piedras vivas de la Iglesia Católica. Son ellos que se alejan de la Iglesia Católica y que ya no predican la verdadera doctrina de la Iglesia. Sermón de Pascua, 19 de abril de 1987. ¿Dónde está la iglesia visible? Pienso que ustedes, que están ahora en el ministerio y que quisieron conservar la tradición, tienen la voluntad de ser sacerdotes como siempre, como lo fueron los santos sacerdotes de antes, todos los santos párrocos y los santos sacerdotes que nosotros mismos pudimos conocer en las parroquias. Ustedes continúan y representan de verdad la iglesia católica, la iglesia católica. Creo que es necesario convencerse de esto. Ustedes representan de verdad la iglesia católica. No que no haya iglesia fuera de nosotros, no se trata de eso. Pero este último tiempo se nos ha dicho que era necesario que la tradición entrase en la iglesia visible. Pienso que se comete allí un error muy grave. ¿Dónde es la iglesia visible? La iglesia visible se reconoce por las señales que siempre ha dado para su visibilidad. Es una, santa,
católica y apostólica. Les pregunto, ¿dónde están las verdaderas notas de la Iglesia? ¿Están más en la Iglesia oficial? No se trata de la Iglesia visible, se trata de la Iglesia oficial o en nosotros, en lo que representamos, lo que somos. Queda claro que somos nosotros quienes conservamos la unidad de la fe, que desapareció de la Iglesia oficial. Un obispo cree en esto, el otro no. La fe es distinta. Sus catecismos abominables contienen herejías. ¿Dónde está la unidad de la fe en Roma? ¿Dónde está la unidad de la fe en el mundo? Está en nosotros, quienes la conservamos. La unidad de la fe realizada en el mundo entero es la catolicidad. Ahora bien, esta unidad de la fe en todo el mundo no existe ya. No hay, pues, más de catolicidad practicante. Habrá pronto tantas iglesias católicas como obispos y diócesis. Cada uno tiene su manera de ver, de pensar, de predicar, de hacer su catecismo. No hay más catolicidad. La apostolicidad rompieron con el pasado. Si hicieron algo bien, es eso. No quieren saber más del pasado antes del Concilio Vaticano II. Vean el motu propio del Papa que nos condena. Dice bien, entre comillas, la tradición viva, esto es, Vaticano II. No es necesario referirse a antes del Concilio Vaticano II. Eso no significa nada. La Iglesia lleva la tradición con ella de siglo en siglo. Lo que pasó, pasó, desapareció. Toda la tradición se encuentra en la Iglesia de hoy. ¿Cuál es esta tradición? ¿A qué está vinculada? ¿Cómo está vinculada con el pasado? Es lo que les permite decir lo contrario de lo que se dijo antes, pretendiendo al mismo tiempo guardar por sí solos la tradición. Es lo que nos pide el Papa, someternos a la tradición viva. Tendríamos un mal concepto de la tradición, porque para ellos es viva y en consecuencia evolutiva. Pero es el error modernista. El Santo Papa Pío X, en la encíclica Pascendi, condena estos términos de tradición viva, de iglesia viva, de fe viva, etc. En el sentido que los modernistas lo entienden, es decir, de la evolución que depende de las circunstancias históricas. La verdad de la revolución, la explicación de la revelación, dependerían de las circunstancias históricas. La apostolicidad. Nosotros estamos unidos a los apóstoles por la autoridad. Mi sacerdocio me viene de los apóstoles. Vuestro sacerdocio les viene de los apóstoles. Somos los hijos de los que nos dieron el episcopado. Mi episcopado desciende del Santo Papa Pío V y por él nos remontamos a los apóstoles. En cuanto a la apostolicidad de la fe, creemos la misma fe que los apóstoles.
no cambiamos nada y no queremos cambiar nada. Y luego, la santidad. No vamos a hacernos cumplidos o alabanzas. Si no queremos considerarnos a nosotros mismos, consideremos a los otros y consideremos los frutos de nuestro apostolado, los frutos de las vocaciones, de nuestras religiosas, de los religiosos y también en las familias cristianas. De buenas y santas familias cristianas que germinan gracias a vuestro apostolado. Es un hecho, nadie lo niega. Incluso nuestros visitantes progresistas de Roma constataron bien la buena calidad de nuestro trabajo. Cuando Monseñor Pearl decía a las hermanas de Saint-Pré y a las hermanas de Fageux que es sobre bases como esas que será necesario reconstruir la iglesia. No es, a pesar de todo, un pequeño cumplido. Todo eso pone de manifiesto que somos nosotros quienes tenemos las notas de la iglesia visible. Si hay aún una visibilidad de la iglesia hoy, es gracias a ustedes. Estas señales no se encuentran ya en los otros. No hay ya en ellos la unidad de la fe. Ahora bien, es la fe la que es la base de toda visibilidad de la iglesia. La catolicidad es la fe una en el espacio. La apostolicidad es la fe una en el tiempo. La santidad es el fruto de la fe que se concreta en las almas por la gracia del buen Dios, por la gracia de los sacramentos. Es totalmente falso considerarnos como si no formáramos parte de la iglesia visible. Es increíble. Es la iglesia oficial la que nos rechaza, pero no somos nosotros quienes rechazamos la iglesia. Bien lejos de eso. Al contrario, siempre estamos unidos a la iglesia romana e incluso al Papa, por supuesto, al sucesor de Pedro. Pienso que es necesario que tengamos esta convicción para no caer en los errores que están extendiéndose ahora. Retiro sacerdotal en Ecón, 9 de septiembre de 1988. Estas son cosas que son fáciles de decir. Meterse al interior de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Y por principio, ¿de qué iglesia hablamos? Si es de la iglesia conciliar, haría falta que nosotros, que hemos luchado contra ella durante 20 años, porque queremos a la iglesia católica, entremos en esta iglesia conciliar supuestamente para volverla católica. Es una ilusión total. No son los inferiores que hacen los superiores, sino los superiores que hacen a los inferiores. Fideliter. No teme que a la larga y cuando Dios le haya llamado así, poco a poco la separación se acentúe y que se tenga la impresión de una iglesia paralela a la que algunos llaman la iglesia visible? Monseñor, esta historia de la iglesia visible de Dom Gerard y Madiran es infantil. Es increíble que se pueda hablar de iglesia visible para designar a la iglesia conciliar por oposición a la iglesia católica que intentamos representar y continuar. Yo no digo que somos la iglesia católica. No lo he dicho nunca. Nadie puede reprocharme de haber querido nunca considerarse
y yo considerarme un papá. Pero representamos verdaderamente a la Iglesia Católica tal como era en todo tiempo, puesto que continuamos lo que ella siempre ha hecho. Somos nosotros quienes poseen las notas de la Iglesia visible: la unidad, catolicidad, apostolicidad, santidad. Es esto lo que constituye la Iglesia visible. Agosto de 1989, Monseñor Lefebvre. Nosotros no tenemos la misma religión. Entrevista con el cardenal Sepper, tal y como la contó a los seminaristas. Escuchen, nosotros no tenemos ya la misma religión. Vean, no tenemos la misma religión. Eso no es posible. Porque si hay algo que hemos buscado toda la vida, es el reinado social de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente que la perfección es imposible. Incluso nosotros no somos perfectos. Entonces, si la perfección es imposible, nosotros no hay que buscarla. Entonces, ¿es el fin de todo? ¿Es el fin de la Iglesia? ¿De qué sirve la Iglesia? No, es imposible. Yo no puedo someterme a estas cosas. Es absolutamente imposible. Entonces él dijo, pero usted sabe, es grave. Usted no puede permanecer en una situación así. Usted comprende, la Santa Sede está muy inquieta. Oh, eso me da igual. Yo no cambiaré de posición. Yo no puedo cambiar. Mi fe me lo prohíbe. Entonces me fui. Conferencia en Ecón, el 20 de agosto de 1976. Entonces nosotros no somos de esa religión. No aceptamos esta nueva religión. Nosotros somos de la religión de siempre. Somos de la religión católica. No somos de esta religión universal como la llaman hoy en día. Ya no es la religión católica. Nosotros no somos de esa religión liberal, modernista, que tiene su culto, sus sacerdotes, su fe, sus catecismos, su Biblia ecuménica. Nosotros no la aceptamos. No aceptamos la Biblia ecuménica. No hay una Biblia ecuménica. Existe la Biblia de Dios, la Biblia del Espíritu Santo, que fue escrita bajo la influencia del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. No tenemos derecho a mezclarla con la palabra de los hombres. No hay Biblia ecuménica que pueda existir. Hay solo una palabra, la palabra del Santo Espíritu. No aceptamos los catecismos que ya no afirman nuestro credo. Y así con lo demás. No podemos aceptar esas cosas. Es contrario a nuestra fe. Lo lamentamos infinitamente. Sermón en Ecón, 29 de junio de 1976. Nosotros debemos separarnos. La voluntad del Vaticano II de querer integrar en la Iglesia a los no católicos sin exigirles conversión es una voluntad adúltera y escandalosa. El Secretariado para la Unidad de los Cristianos, por medio de concesiones mutuas, diálogo, conduce a la destrucción de la fe católica, a la destrucción del sacerdocio católico, a la eliminación del poder de Pedro y de los obispos. Se elimina el espíritu misionero de los apóstoles, de los mártires,
de los santos. Mientras este secretariado conserve el falso ecumenismo como orientación y mientras las autoridades romanas y eclesiásticas lo continúen aprobando, se puede decir que siguen en ruptura abierta y oficial con todo el pasado de la Iglesia y con su magisterio oficial. Por eso todo sacerdote que quiere permanecer católico tiene el estricto deber de separarse de esta Iglesia conciliar, mientras ella no recupere la tradición del magisterio de la Iglesia y de la fe católica. Ahora hablemos de la fraternidad de San Pío X y el Papa. Que se nos comprenda bien, nosotros no estamos contra el Papa, en tanto él representa todos los valores de la sede apostólica, que son inmutables de la sede de Pedro, sino contra el Papa, que es un modernista, que no cree en su infalibilidad, que hace el ecumenismo. Evidentemente, nosotros estamos contra la Iglesia conciliar, que es prácticamente cismática. Incluso si ellos no la aceptan, en la práctica es una iglesia virtualmente excomulgada porque es una iglesia modernista. Por último, hablemos de la fraternidad de San Pío X y el Papa. Que se nos comprenda bien, nosotros no estamos contra el Papa, en tanto él representa todos los valores de la sede apostólica que son inmutables de la sede de Pedro, sino contra el Papa, que es un modernista que no cree en su infalibilidad, que hace el ecumenismo. Evidentemente, nosotros estamos contra la Iglesia conciliar, que es prácticamente cismática, incluso si ellos no lo aceptan. En la práctica, es una iglesia virtualmente excomulgada, porque es una iglesia modernista.